Buenas, bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos de Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a transformar de coordenadas polares a cartesianas. En un video anterior habíamos visto cómo transformar coordenadas cartesianas, recuerden, coordenadas cartesianas x, y a coordenadas polares que tenían la estructura del radio, la coordenada radial y la coordenada angular. Ahora, por medio de las siguientes, recuerden que esta transformación se hacía por medio de unas reglas, donde conseguíamos el radio, que era, el radio, recuerden, era la suma de los cuadrados de las componentes, y el ángulo θ que conseguíamos por medio de arco tangente de y sobre x, pero había que verificar el vector de posición en qué cuadrante se encuentra para ubicar el verdadero ángulo θ. Ahora vamos a transformar de coordenadas rectangulares, de coordenadas polares a coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, que es lo mismo, fíjense, y también existen unas reglas de transformación. Por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos este sistema, el sistema donde ubicábamos un punto en el eje cartesiano que era x, y miren, y recuerden que habíamos trazado aquí una recta que es perpendicular al eje X, de coordenadas X, y este es el eje X. Pero este eje X podemos encontrar una relación con el ángulo θ. Este eje X, si nosotros relacionamos, recuerden que tengo el radio, si queremos relacionar este eje X con el radio y el ángulo θ, pues una función trigonométrica que nos relaciona es el coseno de θ, que relaciona el cateto adyacente, que sería el valor del eje X, sobre la hipotenusa, que sería R. Si nosotros despejamos de aquí X, sería igual al radio que multiplica el coseno de θ. O sea que esta sería nuestra primera regla de transformación. Fíjense, teniendo la componente radial y el ángulo, para encontrar la componente en X de coordenadas cartesianas sería igual al radio que multiplica al coseno del ángulo θ. Y la segunda regla de transformación sería relacionando el cateto opuesto, que sería el cateto y, o sea, y qué función trigonométrica nos relaciona es el seno, sería cateto opuesto sobre R, que sería la hipotenusa, o sea, la componente radial, en otras palabras. Si despejamos y, sería radio que multiplica a seno de θ. O sea que la componente en y sería radio por seno de θ. Y fíjense, ya tenemos las dos componentes, y con estas reglas de transformación podemos pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas. Vamos a poner un ejemplo de transformación, es muy importante, y vamos a transformar de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos un punto P de coordenadas, tenemos radiales 2 y angulares pi sextos. Pi sextos, que son 30 grados. Queremos transformar a coordenadas cartesianas. Tenemos dos reglas de transformación muy importantes. Para encontrar la componente en X, esto es igual a radio, que en este caso sería 2, por coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es pi sextos. Fíjense, 2 que multiplica a el ángulo 30 grados. 30 grados, pues el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Y la componente en y, ya tenemos aquí, luego podemos hacer una cancelación aquí del 2. Miren, cancelamos el 2 y tenemos raíz de 3 como la componente en x. Ya tenemos nuestra primera componente, o sea que aquí podemos ya ir reemplazando esta componente que ya hemos sacado por medio de la regla de transformación, que sería raíz de 3, coma, y la componente en y sería 2 por el radio seno de pi sextos, o sea, 2 que multiplica al seno, que sería 1, un medio. O sea, sería un medio. Y esto se cancela 1. La coordenada en y sería 1. Fíjense que podemos dibujar esto. Recuerden, miren, podemos hacer el dibujo. Primero podemos, recuerden, aquí podemos dividir. Este es el eje polar. Dividamos en 3
Recuerden, este es 0 grados, este es 30 grados, este es 60 grados, este es 90 grados. Fíjense que justo aquí podemos ubicar esta componente radial que es de 2, de magnitud 2, y el teta es de 30 grados, o sea que el punto estaría por aquí. Fíjense, tenemos un punto, este punto es componente de radial 2, de magnitud 2 y ángulo de 30 grados o de pi sextos. Aquí está el punto ubicado en este eje polar y vamos a ubicar este punto en coordenadas cartesianas. Fíjense, coordenadas cartesianas, este es x y y, sería prácticamente 1.76 por aquí, raíz de 3. Recuerden que la raíz de 3 podemos ubicarla en 1.73, más o menos. Aquí sería 1 y aquí sería 2, 1.73. Y para y sería 1, o sea que prácticamente este punto estaría por aquí. Miren, este es el punto raíz de 3,1, que es el mismo punto de acá. Son puntos equivalentes. Lo podemos ver en un software. Vamos a poner en un software. Aquí vamos a limpiar. Y vamos a poner aquí. El software primero vamos a poner las coordenadas cartesianas que serían raíz de 3,1. Miren, ya hemos ubicado el punto A. Y vamos a ubicar el punto en coordenadas polares, que sería el radio 2, punto y coma, no se olviden. 30 grados, que sería hay que ponerle el signo de 30 grados. Y como ven, miren, aquí está ya el punto B y el punto A, que son equivalentes, son el mismo punto. Ustedes ven, son el mismo punto. Son ubicaciones, son las mismas ubicaciones. Y nosotros sacamos aquí, vamos a ubicar un puntito, unos puntos de referencia para medir este radio. Y este radio de aquí hasta acá nos va a dar, miren, 2. Está sobre el ángulo de 30 grados. Miren, hay 3 divisiones. Justo está sobre la división de 30 grados. Si nosotros medimos este ángulo de aquí, vamos a medirlo, miren. Nos da 30 grados, este ángulo 30. Y con eso comprobamos que se trata del mismo punto. Y hemos encontrado unas reglas de transformación. Vamos a resumirlas acá. Vamos a resumir las reglas de transformación tanto para para coordenadas cartesianas. Si queremos pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, que tienen las componentes radial y angular, necesitamos las siguientes reglas de transformación. El radio es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y para el ángulo necesitamos arco tangente de y sobre x. Y esto hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que tomar cuatro cosas en cuenta. Si está en el primer cuadrante, si está en el segundo cuadrante, si está en el tercer cuadrante y si está en el cuarto cuadrante. El ángulo teta aquí va a ser igual al mismo ángulo alfa que nos salga en la calculadora. En el segundo cuadrante el ángulo teta va a ser igual a 180 menos el ángulo alfa. El ángulo teta en el tercer cuadrante va a ser 180 más el ángulo alfa. Y en el último cuadrante, en el cuarto, el ángulo teta va a ser igual a 360 menos el ángulo alfa. Eso hay que tomar en cuenta para sacar el correctamente. Y si queremos transformar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, tenemos las siguientes reglas de transformación. El componente en x va a ser igual al radio por el coseno del ángulo teta, y la componente en y va a ser igual al radio por el seno de teta. O sea que prácticamente tenemos dos reglas de transformación para las dos componentes, para coordenadas polares, de coordenadas cartesianas a polares, y dos reglas de transformación también de coordenadas polares a coordenadas cartesianas.